Hoy voy a mostrarte cómo un huérfano que lo perdió absolutamente todo creó la Rolex, la marca de lujo más poderosa del planeta. Y lo más loco, eso solo ocurrió porque escapó del orfanato, cruzó países y apostó todo a una idea en la que nadie creía. Y un aviso rápido, no vendo absolutamente nada en este video, nada de cursos, nada de enlaces mágicos. Mi único pedido es que prestes total atención, porque aquí hay lecciones profundas. Rolex. Hoy ese nombre es sinónimo de lujo, innovación y éxito. Pero lo que casi nadie sabe es que todo empezó con una tragedia, y con la determinación inquebrantable de un niño que lo perdió todo todavía pequeño. Perdió a sus padres en menos de un año. Vio su herencia desaparecer. Terminó en un orfanato, rodeado de personas que no lo querían allí. Y aún así, no se resignó. Huyó de su ciudad, cruzó fronteras y decidió reconstruir su vida desde cero. Ese coraje lo llevaría a descubrir su verdadera pasión, la relojería. Y es aquí donde su historia realmente comienza. Volvamos a 1881 y acompañemos la jornada de Hans Wilsdorf, el huérfano que creó Rolex. Capítulo 1. Forjado por la pérdida. Hans nació en 1881 en una pequeña ciudad alemana llamada Kulmbach. Su familia era de clase media y administraba una ferretería que existía desde hacía generaciones. Nada de lujo, nada de ostentación, pero vivían bien, hasta que todo se vino abajo. En 1892, la madre de Hans murió. Un año después, falleció su padre. A los 12 años era huérfano, sin hogar, sin rumbo. Sus tíos maternos asumieron su tutela, vendieron el negocio familiar y colocaron a Hans y a sus hermanos en un internado que también funcionaba como orfanato. A partir de ese momento, la vida se volvió aún más dura. Hans era tratado como un extraño, ridiculizado, muchas veces atacado simplemente por su religión, pero encontró un refugio: los estudios. Era un apasionado de la lectura y devoraba todo. Idiomas, matemáticas, literatura. Cada tema parecía abrir puertas que él ni siquiera sabía que existían. Aprendió francés e inglés, no porque fueran obligatorios, sino porque intuía que su futuro estaría fuera de Alemania. Y fue en la escuela donde conoció a un compañero suizo que hablaba, con entusiasmo, sobre su ciudad natal, la Chaux-de-Fonds, la capital de la relojería suiza. Un lugar donde cada calle respiraba precisión y artesanía. Hans escuchó aquellas historias y guardó un deseo silencioso: conocer ese mundo. Capítulo 2. Nuevos horizontes. A los 19 años ya lo sabía. Si quería cambiar de vida, tenía que salir de Alemania. Entonces se fue a Ginebra, solo, con nada más que su determinación. Consiguió una pasantía en una empresa que exportaba perlas. El trabajo era simple: comprar, clasificar, organizar y enviar perlas a joyeros. Pero allí tuvo un insight que cambiaría su mentalidad para siempre. La empresa no producía nada, pero ganaba mucho dinero. Eso lo fascinó. Comenzó a observar no solo el producto, sino el sistema detrás del producto. Márgenes, logística, negociación. Era la base de un aprendizaje empresarial que usaría toda su vida. Un día, recibió una carta de su amigo suizo ofreciéndole una oportunidad en una gran fábrica de relojes, Kuno Korten, ubicada, ¿dónde? Exactamente, la Chaux-de-Fonds. Hans no lo dudó. Se mudó a la ciudad de sus sueños y comenzó a trabajar como corresponsal en inglés, ganando poco, pero aprendiendo muchísimo. Daba cuerda a cientos de relojes al día, probaba su precisión, convivía con maestros relojeros. Era un laboratorio vivo. Después de algunos años, tuvo que regresar brevemente a Alemania para cumplir el servicio militar. En cuanto terminó, se mudó a Londres. Allí trabajó en otra empresa relojera, esta vez involucrado con ventas y expansión comercial. Conoció a su futura esposa, Florence. Creó contactos. Aprendió lo que realmente hace que un producto conquiste el mercado. Y dentro de él crecía un sueño: crear su propia empresa. Capítulo 3.
El poder de la alianza. En una conversación sincera con su cuñado, Alfred Davis, Hans reveló su plan. Aunque joven, creía que podía revolucionar el mercado de los relojes de pulsera, que en aquella época eran vistos como frágiles, femeninos e imprecisos. Alfred creyó en él, aportó el dinero necesario, y en 1905, con un simple apretón de manos, nació la empresa Wilsdorf and Davies. La dupla se especializó en importar movimientos suizos de altísima calidad y ensamblarlos en Inglaterra. Era una operación ágil, inteligente y eficiente, pero Hans ya había identificado un problema gigantesco en el mercado. Casi nadie tomaba en serio los relojes de pulsera, especialmente los hombres. Los modelos pequeños eran imprecisos, atrasaban, adelantaban, eran vistos como accesorios y no como instrumentos. Hans no aceptaba eso. Para él, era absurdo depender de un reloj de bolsillo, especialmente cuando necesitabas las manos libres. Entonces hizo una predicción audaz. Los relojes de bolsillo van a desaparecer. Los de pulsera van a dominar el mundo. Casi hoy, nadie lo creyó. Capítulo 4. Nace Rolex. Hans entendía algo que pocos valoraban en aquella época. La marca lo es todo. Quería un nombre corto, elegante, fácil de pronunciar en cualquier idioma y que encajara perfectamente en la esfera de un reloj. Después de muchos intentos, creó una palabra que no significaba nada, pero sonaba como un símbolo: Rolex. Registró la marca en 1908. La reputación de la empresa creció rápidamente, pero entonces llegó la Primera Guerra Mundial. Mientras muchas empresas cerraban sus puertas, ocurrió algo curioso. Los soldados necesitaban relojes prácticos, y los relojes de pulsera eran mucho más convenientes que los de bolsillo. De repente, el mundo comenzó a ver lo que Hans siempre supo. El futuro estaba en la muñeca. Rolex ganó credibilidad. Se convirtió en sinónimo de precisión extrema. Recibió certificaciones importantes, pero también enfrentó desafíos, como impuestos altísimos en Inglaterra y un fuerte prejuicio contra los alemanes durante la guerra. Lo que llevó a Hans a trasladar la empresa a Suiza. Fue allí donde nació el símbolo máximo de la marca, la corona de 5 puntas. Y desde entonces, Rolex sería Suiza, para siempre. Capítulo 5. El maestro del marketing. En 1926, Hans presentó al mundo algo revolucionario: el Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera realmente resistente al agua. Pero no basta con inventar, el mundo tiene que creer. Entonces hizo algo brillante. Invitó a Mercedes Gleitze, una nadadora británica, a cruzar el canal City de la Mancha usando un Oyster colgado del cuello. Fueron más de 10 horas en agua helada. Ella casi se congeló. ¿Pero el reloj? Funcionó perfectamente. Hans convirtió eso en un titular de periódico. Colocó acuarios en los escaparates con relojes funcionando bajo el agua, contrató modelos famosas y asoció la marca a pilotos, exploradores y récords de velocidad. No era marketing vacío, era prueba social, era ingeniería sometida al límite, y funcionó. Rolex se convirtió en un fenómeno mundial. Capítulo 6. Transformando el mercado. La innovación no se detuvo. En 1931 llegó el Oyster Perpetual, el primer reloj automático y resistente al agua. Después, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, Rolex enfrentó dificultades, pero siguió creciendo. Hans perdió a su esposa, y en su honor, transfirió el 100% de la empresa a la Wilsdorf Foundation, garantizando que Rolex jamás sería vendida, abierta al público o controlada por accionistas. Esa estructura permitió que la marca pensara a largo plazo, sin presiones de corto plazo, sin comprometer calidad. Luego llegaron iconos como Datejust, 1945, Day-Date, 1956, Submariner, 1953, el reloj que revolucionó el buceo profesional. Cada uno aportó una innovación real, una respuesta a un problema concreto, siempre con la misma esencia: precisión y durabilidad. Hans Wilsdorf murió en 1960, pero su visión ya había moldeado la historia.
De un huérfano que empezó con nada, nació la marca de relojes más grande del planeta. Conclusión. ¿Y entonces qué te deja esta historia? Que visión sin acción es solo fantasía, y acción sin visión es desperdicio. Hans tenía ambas, vio antes, construyó poco a poco, demostró con hechos y jamás negoció con su propia ambición. Si te gustó este viaje, deja tu like y suscríbete para no perder los próximos documentales narrativos. Y si quieres seguir explorando historias de mentes brillantes, haz clic ahora en la recomendación que aparece en tu pantalla. Nos vemos allí.